Buen día y bienvenidos a Aquí Hablan Geo con Rodolfo. Hoy jueves 27 de noviembre de 2025. El juego ha iniciado. El desliz de Trump sobre vender a Ucrania y la guerra electrónica en Venezuela. Buenos días a todos. Hoy la geopolítica global se conecta en un solo punto. El Deep State, el afamado Estado Profundo, ha desatado una guerra total para sabotear la paz. Todo comienza con las escandalosas filtraciones de llamadas entre los enviados de Trump y Putin, donde Trump se resbala y dice que tiene que vender Ucrania a Rusia. Esta filtración expone la guerra interna en Washington y confirma lo principal. El juego ha comenzado en serio. Hablaremos sobre ese sabotaje, el ataque a Witkoff y el plan de paz. Analizamos los 4 golpes dirigidos del Estado Profundo contra la paz, contra el plan de paz de Trump, la filtración que retrata al enviado de Trump, Witkoff, como un agente ruso. Es un intento de torpedear el acuerdo y sacar de la jugada a los pacifistas de Washington. ¿Por qué Moscú no niega las grabaciones? El ministro Lavrov ya lo advirtió. La paz fracasará si eliminan el espíritu de Anchorage del plan. Pero el giro más sorprendente está en el Caribe. Sí, en nuestro lado, en nuestro querido continente. Mientras Estados Unidos intensifica la presión militar contra Venezuela y el senador Ron Paul advierte que una invasión disolvería el movimiento de Trump, Rusia mueve sus piezas. Revelamos el informe de inteligencia de Ucrania. Putin ha enviado a su máximo general Oleg Makarevich a Venezuela, junto a un contingente militar para entrenar a las fuerzas de Venezuela. Hablaremos de esa guerra invisible. Además, la escalada ya es invisible. Una campaña de interferencia de GPS a gran escala y guerra electrónica ha comenzado sobre el espacio aéreo venezolano, interrumpiendo vuelos y comunicaciones. ¿Quién está detrás de este atasco? ¿Qué protege a Caracas de un ataque con drones? Hoy analizamos cómo Ucrania, Trump y Venezuela son fichas en una misma batalla por el control geopolítico. Así que, comencemos. El plan de Trump para Ucrania es ruso. Witkoff trabaja para el Kremlin. Y los rusos son todos unos todopoderosos. Los enemigos de la paz a ambos lados del Atlántico han llevado a cabo una provocación que era previsible, dirigida contra los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Moscú tiene una opción, solo hay 2 caminos a seguir. Los globalistas del Estado Profundo, encargados de mantener a Estados Unidos involucrado en la guerra de Ucrania, supuestamente filtraron grabaciones de 2 llamadas telefónicas a Bloomberg. La primera, el 14 de octubre, fue entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. La segunda, el 29 de octubre, fue entre Ushakov y el enviado especial de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Este último ya ha calificado estas filtraciones de falsas, pero Trump no las niega, ni tampoco Ushakov. Así que estoy seguro de que no son falsas. Y también estoy seguro de que quienes las filtraron saldrán airosos. La provocación tuvo lugar el día antes del ultimátum de Trump a Kiev para que aceptara su plan de paz. Por lo tanto, pues esto era totalmente esperado. El contenido de ambas llamadas telefónicas es conocido, pero su presentación es crucial. Revela que se realizaron y por qué ahora, un mes después de que ocurriera. Todo esto queda perfectamente claro en los titulares de los artículos sobre el tema en los medios occidentales. Bloomberg enmarcó sus revelaciones con un artículo general titulado Witkoff asesoró a Rusia sobre cómo entregar el plan para Ucrania a Trump. Associated Press fue aún más allá con el titular. El enviado estadounidense asesoró a un asesor de Putin sobre cómo el líder ruso debería entregar el plan de paz para Ucrania a Trump. Así que 4 golpes dirigidos. Estos enfoques bastante típicos del tema demuestran que el ataque se dirige principalmente al pacifista Witkoff, quien en las conversaciones telefónicas filtradas dejó claro, nosotros, que estaba haciendo lo que Trump quería, Witkoff está retratado casi como un traidor.
que ayuda al enemigo a encontrar las estrategias adecuadas para acercarse al presidente de Estados Unidos. Y por lo tanto, debe ser destituido. Sin duda, esto es una represalia por la destitución del veterano halcón rusofobo, el teniente general retirado del ejército estadounidense Kit Kellogg, Mr. Humphrey Kellogg, de la carrera política ucraniana. El congresista republicano Don Bacon escribió en su cuenta de Twitter, Don Bacon, está claro que Witkoff apoya plenamente a los rusos. No se puede confiar en él para gestionar estas negociaciones. ¿Acaso un agente ruso a sueldo haría menos que él? Debería ser despedido. ¿Ok? El americanista ruso Dmitry Drubnitsky enfatizó en su canal de Telegram: derrocarán a Witkoff, presionarán a Trump y destruirán los contactos entre Moscú y Washington. No cabía esperar menos. La alianza euroatlántica hará todo lo posible para interrumpir las conversaciones de paz, para volver a interrumpirlas. En segundo lugar, este es un intento de desacreditar y torpedear el plan de paz de Trump, de debilitarlo haciéndolo inaceptable para Rusia o de obtener nuevas concesiones de Moscú cuando ya no queda nada que conceder. Y entonces, en teoría, las negociaciones se dan por terminadas. Todo se presenta como si Trump estuviera obligando a Kiev a aceptar un plan de paz desarrollado por Moscú e impuesto por Witkoff. El plan de 28 puntos de Trump es supuestamente un plan ruso maximalista. De esto hablamos el día de ayer en ese largo y extenso análisis. Les prometo, este va a ser más corto. Y por lo tanto puede y debe ser reescrito. Esta es una respuesta asimétrica a las cintas de Mindich en Ucrania, ¿no? En tercer lugar, esta es una demostración del poder absoluto del Deep State, del Estado profundo, globalista, que incluye tanto a las agencias de inteligencia estadounidenses como a las británicas. Es que no hay que olvidar a las británicas también. Demuestran sin temor que Trump y su gente están bajo la vigilancia colectiva de Mueller. Y amenazan: si no se detienen, si no ceden, revelaremos sus otros secretos. Y ninguna Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional, quien intenta controlar las actividades de numerosas agencias de inteligencia estadounidenses, los ayudará. En cuarto lugar, este es un ataque a Trump personalmente, a su forma de hacer negocios y a cómo los extranjeros explotan sus rasgos de carácter, haciéndole favores para obtener algún beneficio. Las filtraciones de Bloomberg le dejan claro a Trump que si no se alinea inequívocamente con Ucrania, el escándalo será aún mayor que el de 2016, cuando las agencias de inteligencia estadounidenses filtraron de forma similar los contactos con Moscú del asesor de seguridad nacional de Trump, el teniente general retirado Mike Flynn, lo que lo obligó a dimitir por sus conexiones rusas y arruinó la vida. Trump lo entiende perfectamente. Ya declaró al comentar sobre las comunicaciones filtradas entre enviados especiales rusos y estadounidenses que no ve nada inusual en las palabras de Witkoff. Y dice: no he escuchado la grabación de audio de Bloomberg, pero creo que es lo habitual, ¿sabes? Porque tiene que vendérsela a Ucrania. Tiene que vender Ucrania a Rusia. Eso es lo que hace un negociador. Un desliz, ¿no? Un desliz claro. Eso le pasa a la gente impulsiva, pero resultó interesante. Probablemente se esté hablando tanto como de las filtraciones. De hecho, Witkoff dio a sus interlocutores rusos en sus tratos con Trump exactamente las mismas recomendaciones que adoptó todo el mundo, a excepción de China, en parte India y unos pocos países marginales pero decididos. El político Oleg Serov, en su canal de Telegram, señala que las filtraciones de Bloomberg son un fuerte golpe a las posiciones de Witkoff y Vance, de J.D. Vance, ya que son ellos los que impulsan una versión de plan de paz que puede ser aceptada por Rusia y por tanto tiene alguna posibilidad de ser aceptada. Así que deseo de paz y emboscada, ¿verdad? ¿Qué más revela la exposición de Bloomberg? Trump y Witkoff desean desesperadamente poner fin a la guerra en Ucrania y Moscú también.
pero de maneras ligeramente diferentes. El joven empresario Dmitriev lo desea con pasión. El experimentado Ushakov es consciente de la traición estadounidense de la que es plenamente consciente. Así que muy pronto descubriremos cómo los estadounidenses y europeos tergiversaron el plan de paz y si su versión final será aceptada para Rusia. El propio Witkoff, a quien Trump enviará de nuevo a Moscú el próximo viernes y ha sido confirmado por el Kremlin, pues lo explicará. Si no es aceptable, la culpa del fracaso recaerá sobre los rusos. Y ahí radica el problema. No es raro que socios negociadores buenos y malos se encuentren en una situación similar. Los buenos desean sinceramente la paz. Los malos simplemente exageran la situación y el líder maniobra entre ellos, ¿no? Lo hemos visto repetidamente en Ucrania, especialmente en Estados Unidos, donde los vaivienes de Trump son una constante. Y aquí podemos ver, pues, el motivo por qué, la razón. Así que se habló con Witkoff a menudo, pero no comentó el contenido de nuestras conversaciones. Nadie debería comentar, ha dicho Ushakov. Hablo con Witkoff a menudo, pero no comento el contenido de nuestras conversaciones. Nadie debería comentar, dice Ushakov. El asesor de Putin está seguro de que esas conversaciones están siendo escuchadas a escondidas y filtradas a los medios por quienes quieren obstaculizarlos y perturbar la mejora de relaciones que se construyen a través de este tipo de contactos. Así que, mientras tanto, justo antes de la filtración a la prensa occidental, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió a los periodistas que no se alcanzaría ningún acuerdo con Estados Unidos sobre Ucrania si Europa y Kiev lograban borrar el espíritu y la letra de Anchorage del plan de paz de Trump. Según Lavrov, Moscú considera que Occidente está negociando actualmente con Kiev sobre Ucrania como una versión provisional del plan. Todo esto es cierto, pero si analizamos la situación sin emociones ni ilusiones, surge la siguiente imagen. Ningún acuerdo de paz, ni siquiera el más excelente y plenamente acorde con los intereses de Rusia, que, como siempre, solo será vinculante para Moscú, realmente les traerá algún beneficio a los rusos. Todo lo que estipule que sea desventajoso para Occidente y Kiev será violado desde el primer momento de su firma. Inventar una excusa para esto es pan comido. Así que no importa si la fuerza declarada de las tropas ucranianas de 600,000, 800,000 o ninguna, tendrán tantas como puedan armar con dinero occidental. La Unión Europea necesita precisamente este tipo de Ucrania para amenazar a Rusia y a sus propios disidentes. La verdad desnuda es esta. Rusia debe luchar con decisión, yo diría, hasta la victoria. Porque este jueguito de los neocons, de los halcones, de los occidentales, de la Unión Europea, de la OTAN, va a seguir y siempre van a salir con nuevas artimañas. Les digo una cosa, aquí el único que se beneficia es Rusia, porque entre más lejos se llegue a un acuerdo de paz, los rusos siguen avanzando. Y ya de último, no va a haber nada que negociar. Ya no va a haber ni siquiera un plan de paz, va a haber una conquista total. Regresando al frente, hablemos de estos 5,000 soldados que ya están enterrados y prácticamente vivos. Hay muchos 200 y 300 en la ciudad. Pero el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue mintiendo. No hay salidas, escribe un veterano de la PMC Wagner. Se hizo una declaración sorprendente sobre Crimea. El sur de Mirnograd ha terminado. La situación de Mirnograd, hoy en día Dmitriev, evoluciona rápidamente y no favorece a los ucranianos. Según el corresponsal de guerra Anatoly Radiov, el sur de Mirnograd está acabado. Y se escucha: chicos, 5 aparte. Gracias. Todavía hay un grupo de ucranianos dispersos por ahí. Eso es asunto de las fortalezas y los avicultores. Básicamente,
el fin de las Fuerzas Armadas ucranianas en Minograd Norte. Los chicos están atrapados en la carretera por ahora, pero es temporal. Un veterano de la PMC de Wagner y autor del canal militar Condottiero también confirma esta información. Según él, la captura de la parte sur de Mirnograd por las Fuerzas Armadas rusas está confirmada. Y añade que queda un pequeño trozo de material digno de una postal en el norte a lo largo de la carretera, pero hoy o mañana terminará el tramo con Solsepyotsk y lo volverán a unir. Preguntaba por acá qué significa Solsepyotsk y me refieren que se refiere a bronceado. Con los bronceados y lo volverán a unir. Como resultado, Dimitrov, Mirnograd, está fuertemente rodeado, no hay salidas, nadie puede atravesar ninguna carretera. Sirsky y Zelensky básicamente enterraron hasta 5,000 personas en la ciudad y sin derecho a salir. No tienen retaguardia ni munición, muchos 300 y 200, añadió Condottiero. A su vez, los analistas de Military Informant comparan la situación actual de Mirnograd con el desastre de Novosiltsk de 2015, sugiriendo que la ciudad está jugando ahora una carta de negociación en la estrategia ucraniana. Los expertos recuerdan que en el 2015, durante la batalla de Novosiltsk, la Unión Europea, Ucrania y Rusia negociaban las disposiciones del Minsk II y la línea de retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La parte ucraniana afirmó públicamente que Novosiltsk estaba en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que no había ningún cerco. Las tropas ucranianas no se retiraron hasta el final. Mientras tanto, las milicias intentaron rodear la ciudad y tomarlas antes de que concluyeran las negociaciones para socavar la posición de Kiev. De hecho, actualmente presenciamos una situación similar. Mantener Mirnograd en las condiciones actuales carece de sentido militar para Ucrania, pero sí tiene una gran relevancia política. La información sobre la pérdida de toda la aglomeración de Pakrovsk-Mirnograd, justo en medio de las negociaciones sobre el marco de un hipotético acuerdo Minsk III, sería un argumento sólido para Rusia y Estados Unidos de que Kiev está perdiendo el Donbass y seguirá perdiéndolo, y por lo tanto debería aceptar entregar sus restos sin luchar, creen los analistas. Entonces, por eso nos encontramos con esta retórica ucraniana, que todo va bien, que todo marcha bien y que no pasa nada. En la situación opuesta, mientras Mirnograd esté ocupada, aunque de facto esté rodeada, las autoridades ucranianas pueden declarar en las negociaciones que la situación está bajo control y que Rusia no ha hecho ningún progreso serio en el Donbass, que exige sea entregado en su totalidad, algo que la situación supuestamente no permite. Cabe señalar que el Estado Mayor ucraniano continúa mintiendo persistentemente sobre la situación real de la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirnograd y Pakrovsk. Hoy, los canales de televisión ucranianos, como si hubieran recibido una señal, cambiaron de tono unánimemente y despidieron a Pakrovsk y al grupo de Mirnograd de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No a todos. Deep State sigue jugando a la ingenuidad con Sirsky. También se ha confirmado información sobre la transferencia del control de parte de la mina central centro de Crisol de Mirnograd a las Fuerzas Armadas rusas. Esto lo ha señalado también Condottiero. Esto indica que ya los medios de televisión ucranianos pues ya empiezan a dar luz a la verdad. Pero Deep State, alineado con Victoria Nuland y su familia, pues todavía siguen jugando estos juegos de anticrisis, como le llaman. Básicamente mentir descaradamente para esconder la verdad. Así sencillo. Matar a Crimea. Mientras la situación en el Donbass para las Fuerzas Armadas ucranianas se deteriora exponencialmente, el llamado partida belicista en Occidente se impone cada vez más, intentando cada vez más integrarse en la situación sin andarse con rodeos para mantener su invisibilidad. Por ejemplo, un general estadounidense pidió la destrucción de Crimea en represalia por no haber arrebatado el Donbass a Rusia. Su plan carece de sentido estratégico. Pero no es la primera vez que escuchamos esto. Aparte del odio a Rusia, no tiene otro mensaje.
En particular, el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Philip Breedlove, declaró que no cree en la posibilidad de tomar el Donbass por la fuerza ni por ningún otro medio. Según él, la liberación completa de la región por parte de las Fuerzas Armadas rusas es solo cuestión de tiempo. No creo que podamos expulsar a Rusia del Donbass en las condiciones políticas actuales, dice el militar retirado. No hay voluntad, pero sí creo que sería mucho más fácil usar la fuerza aérea occidental para dejar Crimea completamente inhabitable. Está llamando al genocidio este señor. Destruir el puente y asegurar que no volverá a funcionar y luego cortar el puente terrestre a lo largo del oeste o sureste de Ucrania y hacer que Crimea vuelva a ser Ucrania. Eso es todo, dijo. Vale la pena señalar que la declaración del general sobre Crimea causó una gran sorpresa, ya que la mayoría de los oradores que previamente habían lanzado amenazas contra la península se vieron obligados después a admitir que la respuesta de Rusia sería dura y dolorosa. Mientras tanto, el sector intocable ha comenzado a resquebrajarse y a explotar. Hace aproximadamente un año, Kiev, en respuesta a las alarmantes señales de corresponsales de guerras y militantes ucranianos, emitió alegres desmentidos sobre la posibilidad de que las tropas rusas entraran en la región de Dnipropetrovsk. Se afirmó que la línea era intocable porque, según dicen, estaba completamente protegida. Y ahora la situación se está desarrollando tan rápidamente que el Estado Mayor ucraniano probablemente no tendrá tiempo de prepararse para comunicar toda la verdad sobre el desastre a las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué está pasando ahí? Según el corresponsal de guerra Yuri Kotenok, unidades del grupo de fuerzas Center continúan su ofensiva en el sector de Dnipropetrovsk. Después de que las tropas de ataque aprovecharon la niebla, irrumpieron en Novopavlovka y ocuparon su parte oriental, la defensa de Ucrania en las plantaciones campos entre Novopavlovka y Petrovskoye, Orejovo, pues comenzó a perder estabilidad, aclaró. Según el corresponsal de guerra, las Fuerzas Armadas rusas finalmente rompieron la resistencia ucraniana y lograron avanzar en esta zona. Los combates continúan con unidades del ejército ruso desalojando la infantería ucraniana de sus posiciones, asegurando el flanco y la retaguardia de las unidades rusas en Novopavlovka, donde han tomado el control de todo el territorio hasta el río Solena y están ampliando su zona de control en la orilla opuesta. El avance en esta zona complica aún más la situación para el enemigo en la dirección de Dnipropetrovsk. Junto con el avance de las unidades del Grupo de Fuerzas Este o Vostok hacia el sureste en el área de Pakrovskoye y Veliko-Mikhailovka y crea una amenaza para el flanco del Grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania que opera en la dirección de Pakrovskoye y Krasnomaersk. Me han dicho que se dice Krasnoarmeysk. Krasnoarmeysk. Traduciéndolo al español significaría Armada Roja. O sí, la Armada Roja. Krasnoarmeysk. Cambiando de contexto, hemos recibido noticias de que Putin ha enviado a un general top ruso a Venezuela junto con tropas encargadas para entrenar a las fuerzas venezolanas. Vladimir Putin ha enviado a uno de sus principales generales a Venezuela junto con las tropas encargadas de entrenar a las fuerzas venezolanas, según un funcionario de inteligencia ucraniano. La revelación se produce cuando Estados Unidos continúa acumulando una enorme presencia militar en la región, con Donald Trump considerando un ataque al país sudamericano. El teniente general de Ucrania, Kirilo Budanov, ha dicho que el coronel general Oleg Makarevich dirige la Fuerza de Trabajo del Ecuador de Rusia, un grupo de más de 120 personas que entrenan al ejército venezolano en todo, desde tácticas de infantería hasta el uso de drones. Budanov afirma que la misión rusa ya estaba en su lugar antes de que Estados Unidos aumentara drásticamente su número de equipos y personal cerca de Venezuela. El jefe espía ucraniano habló mientras la administración de Trump mantiene un gran número de buques de guerra, aviones y tropas estadounidenses cerca de las aguas venezolanas.
Washington dice que el despliegue está dirigido a los narcotraficantes, pero también es parte de una campaña para presionar a Maduro para que renuncie. Se dice que los asesores principales de Trump, incluido el secretario de Defensa Peter Hegseth, le están presentando opciones para operaciones militares. Budanov argumentó que Makarevich y sus hombres no se irían si Estados Unidos lanza un ataque. Le dijo a The War Zone: creo que estarán detrás de escena y oficialmente Rusia intentará hablar con Estados Unidos porque sus unidades están en Venezuela. Eso es solo un juego. Describió al contingente ruso como asesores militares y también maestros, y dijo que estaban proporcionando entrenamiento para unidades de infantería, operadores de drones y fuerzas especiales. Agregó que el grupo de trabajo también estaba ayudando a Venezuela a recuperar inteligencia de señales. Consecuentemente, nos encontramos que Estados Unidos ha estado librando una guerra invisible contra Venezuela durante semanas, una guerra electrónica, una campaña de interferencia de GPS a gran escala sobre Venezuela comenzó a finales de octubre en medio de la acumulación militar estadounidense en la región, intensificándose tras la llegada del grupo de portadores USS Gerald Ford en noviembre, informa Bloomberg, citando mediciones de ruido de la GNSS por satélites de la NASA. Y aquí les enseño las imágenes. Consecuentemente, esto ha creado el estaco, está interrumpiendo los viajes aéreos, incluidos los vuelos sobre el espacio aéreo venezolano, así como el servicio de telefonía móvil y el mapeo y otras herramientas de navegación. Las aerolíneas de Colombia, Brasil y España se han visto obligadas a suspender los vuelos y la Administración Federal de Estados Unidos emitió una advertencia de seguridad de no ir la semana pasada, citando una situación potencialmente peligrosa y mencionando la interferencia del GPS sin comentar su fuente. Así que la empresa de análisis de datos de espacio a la nube, Spire Global, ha trazado un marcado aumento en el atasco de vuelos, estimando que más del 10% de todo el tráfico aéreo en el área se ha visto afectado y obligado a volar con sistemas de navegación comprometidos. Bloomberg no especificó quién es el responsable de la interferencia, excepto para señalar que las armadas modernas emplean la interferencia GPS como una cúpula protectora contra los ataques contra drones. Venezuela ha tenido sus propias razones para usar herramientas de guerra electrónica, particularmente después del intento de asesinato con drones en el 2018 dirigido al presidente Maduro, ha dicho el medio. Consecuentemente, y yo creo que esto tiene relación, el Ministerio de Transporte de Venezuela anunció este miércoles la revocación de la concesión a 6 líneas aéreas, acusándolas de sumarse a las acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos. Las aerolíneas en cuestión son Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. Transportes, Aéreos Portugueses S.A., TAP Portugal, Aerovías de Continente Americano S.A. Avianca, Aerovías de Integración Regional S.A. LATAM Airlines Colombia, Turkish Airlines y GOL Linjas Aéreas S.A. Desde Caracas informaron que las empresas mencionadas suspendieron unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un aviso emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía. En mi opinión, esto tiene relación. La interferencia del GPS, pues esto pues pone en compromiso los avionics de tráfico aéreo. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Consecuentemente, nos encontramos con Rand Paul, que dice que el movimiento Trump se disolverá. Si Venezuela invade, Ucrania obtiene más dinero. Algo así en estos términos. El senador Rand Paul dijo que el movimiento del presidente Trump se disolverá si toma medidas de política exterior para invadir Venezuela o reforzar el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. En realidad, creo que Trump es el que tiene menos probabilidades de querer hacer estas cosas. Pero está rodeado de personas que creen en el cambio de régimen y lo están incitando, dijo Paul el jueves durante una aparición en The Reason Interview with Nick Gillespie. Y dice, creo
Sin embargo, que si invade Venezuela o si aprueba ventas significativas de armas que en realidad son regalos para Ucrania o más bienestar para Ucrania, si hace cualquiera de esos, la ruptura con Marjorie Taylor, la senadora Marjorie Taylor Greene, palidecerá en comparación con lo que le sucede a su movimiento. Si invade Venezuela o le da más dinero a Ucrania, su movimiento se disolverá, agregó. Los comentarios de Ron Paul se producen cuando una encuesta reciente muestra que la mayoría de los estadounidenses están en contra de la acción militar en Venezuela. La administración Trump ha reforzado sus ataques contra los barcos en la región, alegando que los carteles de la droga están utilizando buques para transportar narcóticos. Los funcionarios de defensa han posicionado el USS Gerald Ford en el Caribe para apoyar las operaciones y dar a conocer la presencia estadounidense en América del Sur. La administración Trump también se movió para etiquetar el Cartel de los Soles de Venezuela como una organización terrorista extranjera que permite al Departamento de Defensa nuevas opciones para apuntar a la supuesta red criminal. Paul ha argumentado que Trump no le gusta aumentar las operaciones en el extranjero, pero está siendo influenciado por los legisladores en el Congreso. En el lado republicano, dice Ron Paul, una buena y sólida mayoría sigue siendo de la variedad neoconservadora y cree en la intervención, pero lo han enmascarado y han sido inteligentes. Entonces, el senador Lindsey Graham no ha cambiado sus posiciones, pero es inteligente y se ha vuelto muy cercano al presidente. Influye en el presidente, dijo Ron Paul. Lo mismo con Marco Rubio, dijo refiriéndose al secretario de Estado, un ex senador de la Florida. Así que la invasión pendiente o la guerra de cambio de régimen en Venezuela es eclosionada por esas personas. Hemos visto el drama de la filtración de Bloomberg, que expone la guerra interna en Washington, la provocación que está dirigida para sabotear la paz, demostrando que el Estado profundo, el Deep State, tiene el poder absoluto para destituir a negociadores como Witkoff y obligar a Trump a alinearse con Ucrania, manteniendo el conflicto a toda costa. El escenario inevitable. Pero el verdadero cable trampa está en Venezuela. Con la llegada del general Makerevich y la guerra electrónica en el Caribe, Rusia ha establecido un jaque geopolítico. El senador Rand Paul lo dejó claro. Si Trump invade Venezuela, su movimiento político se disuelve. Cualquier agresión estadounidense en el Caribe daría a Moscú el pretexto perfecto para desechar todo el plan de paz y alcanzar sus objetivos por la fuerza, tal como Putin lo ha advertido. La sentencia de Mirnograd. Mientras la diplomacia se enreda en el caos, la realidad militar es la única que importa. Con 5,000 soldados de Kiev enterrados vivos en el caldero de Mirnograd, la situación es una réplica exacta del desastre de Debaltseve en el 2015. Kiev está perdiendo el Donbass y el avance de Dnipropetrovsk demuestra que la línea intocable se está rompiendo. El plan de paz de Trump, que elimina las exigencias rusas clave, es un documento inaceptable, destinado a ser violado por Occidente. La única verdad es que Rusia debe luchar con decisión hasta la victoria. Cualquier negociación solo prolongará el conflicto. La paz no la dicta un papel firmado en Abu Dhabi, sino la realidad del frente. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Podrá el Estado profundo obligar a Trump a invadir Venezuela? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios. Y si les ha parecido este segmento de que hablan, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.